Buenos días, hermanos, amigos. En esta mañana vamos a continuar con este tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Y lo que vamos a hacer para empezar con el mensaje, gracias a Dios que ya cantamos a nuestro Dios, alabamos a nuestro Dios un momento con nuestro hermano Omar Ramos. Ahora vamos a orar para leer la palabra de Dios y tener un momento de reflexión. Vamos a orar. Padre, en este tiempo oramos a ti, reconocemos tu presencia entre nosotros, con nosotros, y rogamos, Padre bendito, que tú nos dirijas para leer tu palabra y aprender de ella. Gracias por la oportunidad que nos das de poder seguir compartiendo tu palabra por estos medios, ya que por el momento, una vez más, no podremos hacerlo dentro de los templos, pero podremos hacerlo de una manera más libre. Rogamos que nos ayudes para que estemos unidos y que podamos juntos meditar en tu palabra. Pedimos pues que tu Espíritu Santo nos dirija. Te lo ruego todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo número 22. Vamos a leer unos versículos ahí en ese libro de los Hechos, capítulo número 22. Los versículos que vamos a leer ahí van a ser los versículos del 1 al 16. Del 1 al 16. Voy a leer para empezar los versículos del 1 al 5. 1 al 5. Hechos 22, del 1 al 5. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente, conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Estos versículos son palabras de el apóstol Pablo cuando él está compartiendo su testimonio. Está compartiendo su experiencia de salvación en Cristo Jesús y está compartiendo su experiencia ministerial, de cómo él fue alcanzado con el Evangelio, de cómo él fue instruido también en el Evangelio, pero cómo había sido antes. Y podemos ver a Pablo aquí como una persona que nos enseña muchas cosas acerca del Evangelio. Y vamos a aprender esta mañana a leer esta parte de la historia de Pablo, de la vida de Pablo. Vamos a aprender nosotros cómo es el Evangelio que necesitamos predicar. ¿Cómo es el Evangelio que necesitamos predicar? Sin duda alguna que las iglesias cristianas nos denominamos también iglesias evangélicas, porque somos iglesias que predicamos el Evangelio. Predicamos el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Es importante que podamos entender cuál es Evangelio, cuál es el Evangelio que predicamos, ¿sí? Y este es el mensaje, el Evangelio que necesitamos predicar. Vamos a ver nosotros este día acerca de que este Evangelio que necesitamos predicar es el Evangelio que escuchó Pablo, el cual se llamaba antes Saulo de Tarso. Pero también este evangelio que necesitamos predicar es este evangelio que predicaba Pablo. Este Pablo predicaba este evangelio, aunque al principio él no había querido escuchar el evangelio.
los versículos que leímos ahorita nos enseñan que este Pablo, que antes había sido Saulo de Tarso, no había querido escuchar el Evangelio. Al contrario, se había puesto renuente al Evangelio. Él incluso mandaba encarcelar y azotar a los que predicaban este Evangelio. Y también él lo que hacía era dar su voto para que los que predicaban el Evangelio fueran asesinados. Fue el caso de Esteban. En Hechos 26, versículo 10, el apóstol Pablo dice, yo di mi voto para que asesinaran a algunos que predicaban este Evangelio. Así que Pablo al principio era renuente para escuchar el Evangelio. No quería escucharlo, aunque de alguna manera escuchó el Evangelio. Porque cuando mataron a Esteban, dice que Pablo estaba allí. Las ropas de Esteban fueron arrojadas a los pies de Saulo de Tarso, que ahora es Pablo. Sus ropas fueron arrojadas a él. Quiere decir que él estaba presente, él estaba escuchando todo lo que Esteban predicó. Y sin duda alguna que también escuchó a otros. Sin duda alguna que escuchó a otros que también predicaron este evangelio. Así que al principio Pablo no lo quiso escuchar, pero después, aunque no fueron buenas noticias para él al principio, después fueron buenas noticias. Después fueron palabras de salvación, ¿sí? Después fueron bendiciones para su vida. El Evangelio llegaron a ser las buenas noticias para Pablo. Y como él dice, Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y el apóstol Pablo también dice, este evangelio que predicamos, en el cual también creímos, dice Pablo Pablo dice, este evangelio es el que predicamos nosotros, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el evangelio que predicamos, y es el evangelio que necesitamos seguir predicando. Es el evangelio que se predicó en aquel entonces por Jesucristo, por sus discípulos, por Pablo, por muchos cristianos, siervos de Dios que lo han predicado. Pero es el evangelio también que hemos predicado. Nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, también hemos predicado este evangelio. Y es el evangelio que necesitamos seguir predicando en estos tiempos. Necesitamos seguir compartiendo este evangelio en estos tiempos. Así que déjeme decirle lo siguiente. Este es el evangelio que necesitamos seguir predicando. ¿Cómo es? ¿Cómo es este evangelio que necesitamos seguir predicando? Sabemos que el evangelio son buenas noticias de Jesucristo, buenas noticias de lo que Jesucristo hizo por nosotros, buenas noticias de salvación para todo el mundo, para todo el que lo quiera escuchar y lo quiera aceptar. ¿Sí? Así que, ¿cómo es el evangelio que predicamos? Primeramente, leyendo estos versículos de Hechos 22, donde Pablo cuenta su testimonio, nosotros podemos ver que el evangelio que necesitamos predicar es un evangelio que transforma vidas. Primeramente, es un evangelio que transforma vidas. Es importante entonces poder nosotros seguir predicando este evangelio, porque es un evangelio que transforma vidas. En los versículos que leímos ahorita, del 1 al 5, Pablo relata cómo era él. Dice Pablo, yo era de esta manera, yo hacía esto, yo hacía lo otro. ¿Sí? Dice Pablo, yo perseguía a los cristianos. Yo, dice, entregaba en la cárcel a hombres y mujeres. Dice él, yo era muy religioso, estaba muy metido en mi religión. Y también, como les dije, en Hechos 26, Pablo dice, yo daba mi voto para que asesinaran a aquellos que predicaban este evangelio. ¿Sí? Este era Saulo de Tarso, sin duda alguna que no era una buena persona.
Y él lo reconoce. Él más adelante declara que él era el primero de los pecadores, o sea, como el más malo. ¿Sí? Así que podemos ver en los versículos que siguen, les voy a leer los versículos del 6 al 11, déjense los leo también y léalo conmigo. Hechos 26, del 6 al 11. Voy a leer estos versículos. Dice así: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. ¿Sí? Aquí vemos que el evangelio que necesitamos predicar es un evangelio que transforma vidas. La vida de Saulo de Tarso, ahora Pablo, fue transformada. Su vida cambió, su vida se transformó cuando él escuchó el evangelio de Jesucristo. Cuando él escuchó estas palabras, cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, su vida fue transformada. Sin duda alguna, que toda persona que escucha este evangelio, toda persona que escucha este mensaje, es tocado verdaderamente por Jesucristo. Y sin duda alguna que su vida será transformada. ¿Sí? No importa la clase de persona que seas, como Pablo era antes. ¿Se imaginan cómo era Pablo? ¿Cómo era su carácter? ¿Cómo eran sus actitudes? ¿Sí? No importa la clase de persona que seas. Pablo fue transformado cuando tuvo el encuentro con Jesucristo, con este evangelio viviente, el evangelio de Jesucristo. Y su vida fue cambiada completamente. Ahora era una persona humilde, una persona dócil, una persona dispuesta a ser obediente a lo que Jesucristo le mandara. Cuando antes había sido una persona tremenda, una persona terrible, una persona que hacía muchas cosas malas. No importa la clase de persona que seas, el Evangelio te puede transformar. Este Evangelio necesitamos predicar, el Evangelio que transforma vidas. También este Evangelio que transforma vidas, no, transforma, no importa de la religión que tengas. El apóstol Pablo tenía una religión, él practicaba la religión judía, pero en su encuentro con Jesucristo, su vida fue transformada, su vida fue cambiada por completo. Así que podemos ver en la vida de Saulo de Tarso, ¿sí?, que él tenía una religión muy enraizada en su vida, mas sin embargo, cuando llegó Jesucristo a su vida fue transformada, tanto que tuvo que abandonar su religión que tenía y después fue perseguido por las mismas personas de esa religión. Y después hasta querían matarlo, lo encarcelaron y querían acabar con su vida para que no predicara ahora el Evangelio de Jesucristo que lo había transformado. No importa la clase de trabajo o profesión que tengas, tu vida puede ser transformada cuando escuchas el Evangelio de Jesucristo. No importa, hay personas que tienen trabajos que no son agradables a los ojos de Dios, mas sin embargo cuando se encuentran con el Evangelio de Jesucristo, son son tan transformados en su vida que incluso dejan esos trabajos o profesiones para servir a Jesucristo verdaderamente y hacer lo que Jesucristo quiere que hagan. Pablo, Saulo de Tarso, también dejó su profesión que tenía, su profesión de la que él vivía, ¿sí?, su profesión que incluso lo llevaba a perseguir y a matar a los cristianos.
pero él tuvo que dejar esa profesión que él tenía antes. No importa los sentimientos que tengas. Pablo tenía sentimientos terribles. En Hechos capítulo 9 dice que Pablo, cuando iba para Damasco con cartas de los principales sacerdotes, iba con cartas para perseguir a los cristianos y sacarlos de donde estuvieran. Dice en Hechos 9 que Pablo respiraba amenazas de muerte. Pablo respiraba eso, amenazas. Imagínense los sentimientos que tenía. Mas, sin embargo, el Evangelio de Jesucristo lo transformó. Tu vida puede ser transformada por el Evangelio de Jesucristo. Pablo dijo que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales Él era el primero. ¿Sí? Nosotros, ¿cómo somos? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo somos nosotros en nuestro carácter, en nuestras acciones? ¿Qué profesión tenemos? ¿Qué religión seguimos? Jesucristo puede transformarnos, sacarnos de ahí, de donde estamos, para hacernos nuevas personas, nuevas criaturas. Déjame decirte algo, como iglesia cristiana, no dejemos de predicar este evangelio que transforma vidas, porque la vida de muchos puede ser transformada, la vida de muchos puede ser cambiada si no dejamos de predicar este evangelio. Necesitamos seguir predicándolo para que muchas personas puedan escucharlo, aunque al principio no quieran, como Saulo de Tarso, que al principio no quería, pero indirectamente escuchó el evangelio. ¿Y cuántas historias hemos escuchado de personas que indirectamente escucharon el evangelio cuando se les predicaba a su esposa, cuando se les predicaba a sus padres, cuando se les predicaba a sus hijos? Y sin embargo ellos no querían, pero indirectamente escuchaban y escuchaban hasta que finalmente también aceptaban y sus vidas eran transformadas. Así que no dejemos de predicar este evangelio. Necesitamos seguir predicando este evangelio, un evangelio que transforma vidas. Segundo, este evangelio que necesitamos predicar también es un evangelio que nos ayuda a crecer en el camino de Dios. Es un evangelio que nos ayuda a crecer espiritualmente. No nos deja a medias. ¿Sí? El evangelio que necesitamos predicar debe ser un evangelio así, que ayuda a crecer a las personas que lo han escuchado y lo han aceptado. Déjame leer los versículos que siguen, del 12 al 16, Hechos 22, del 12 al 16. Dice así: entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. El evangelio que necesitamos predicar, sin duda alguna, transforma vidas. Pero cuando una persona es transformada, cuando una persona cree en el evangelio, cuando una persona acepta el evangelio de Jesucristo, esa persona necesita crecer espiritualmente. Esa persona necesita conocer quién es Jesucristo, cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Jesucristo para su vida. Necesita conocer más de Jesucristo, ¿sí? Necesita ser ayudada, ser guiada para seguir adelante, leyendo la palabra de Dios, aprendiendo de ella y entendiendo qué es lo que Dios quiere para él. Saulo de Tarso tuvo esa bendición. El mismo Señor Jesucristo habló con Ananías y el mismo Señor Jesucristo le dijo a Ananías: Ananías, ve a ese lugar, ve a esa casa, porque allí en ese lugar está un hombre que te está esperando
para que le enseñes el camino. Y entonces Ananías, obediente fue, y Saulo de Tarso lo comparte aquí en su testimonio. Saulo de Tarso dice, un hombre que se llamaba Ananías, un varón piadoso, vino a mí y me dijo lo que Jesucristo quería para mi vida, ¿sí? Y entonces podemos ver nosotros que cuando una persona acepta el Evangelio, apenas inicia en el camino de Dios y necesita un guía para seguir adelante conociendo y creciendo y haciendo todo lo que Jesús enseñó. Por eso Jesucristo dijo el Mateo 28:19, dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Sí, pero no solamente era hacer discípulos, dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 20, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Se necesita predicar un evangelio así, un evangelio que te ayude a crecer en el camino de Dios, un evangelio que no te deje a medias, que no te deje al comienzo, ¿sí? Porque muchas veces predicamos el evangelio, hay personas que aceptan a Jesucristo, aceptan seguir el evangelio, pero después ahí los dejamos, los abandonamos y se quedan y ya no crecen y después se pierden, ¿sí? Recordemos este principio. Un padre no solo es el que engendra un hijo, sino el que le ayuda en su crecimiento. ¿Sí? Un padre espiritual es igual. ¿Sí? El padre espiritual es aquel que comparte el evangelio de Jesucristo con una persona y después que la persona acepta, lo ayuda para seguir creciendo y seguir adelante. Necesitamos entender que debemos preocuparnos por compartir el Evangelio, sí, preocuparnos por ganar almas, sí, pero también por ayudarles a crecer espiritualmente, sí. No podemos abandonarlos después de que han creído. Así que planifiquemos bien el predicar el Evangelio para que aquellas personas que acepten y crean también sean ayudadas para seguir creciendo. Necesitamos hacerlo. Eso nos ha faltado muchas veces y necesitamos como iglesias cristianas llevar adelante esta tarea. Tercero, en tercer lugar, también podemos ver que el evangelio que necesitamos seguir predicando es un evangelio que nos reta a ser testigos de ese mismo evangelio. ¿Sí? El evangelio que necesitamos seguir predicando es un evangelio que nos reta a ser testigos de ese mismo evangelio. ¿Qué le dijo el Señor Ananías que le dijera a Pablo? Versículos 15 y 16. Hechos 22, 15 y 16. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Sí? Es un evangelio que te reta a ser testigo de ese mismo evangelio, el que necesitamos predicar. El evangelio que necesitamos predicar no se debe cortar con solo evangelizar, tampoco con evangelizar y discipular y decir, pues ahí está, ya está bien, que las personas ya escucharon, ya aceptaron, ya conocieron y ya se están congregando en la iglesia. No es solamente eso, ¿sí? Un buen evangelio debe desafiar a aquellos que lo escuchan a llevarlo más allá. Pablo fue desafiado desde el principio. Se le dijo desde el principio cuál era el propósito por el cual él estaba escuchando ese evangelio que lo transformó, ese evangelio que cambió su vida. Y Pablo fue desafiado para llevar adelante ese evangelio a muchos otros lugares. Pablo creyó y Pablo aceptó el reto de llevar el evangelio a muchas personas y lo llevó. Él llevó el evangelio a mucha gente y a muchas naciones, Y lo podemos ver a través del libro de los Hechos. Desde el capítulo 13 en adelante, podemos ver a Saulo llevando el evangelio a muchas naciones. Así que
tenemos un gran reto. Tenemos un gran reto como iglesias cristianas. El reto de seguir predicando el Evangelio, pero el Evangelio que transforma vidas, pero también el Evangelio que ayuda a crecer a las personas que han escuchado el Evangelio y lo han aceptado, pero también este Evangelio que reta a aquellos que ya han escuchado y son discipulados a llevar el Evangelio más allá, ¿sí? Necesitamos predicar este Evangelio, hagámoslo, aceptemos el reto de llevarlo más allá, aceptemos el reto, los que ya escuchamos, los que ya creímos, los que ya aceptamos, aceptemos el reto de llevar el Evangelio más allá, porque ese es el plan de Dios, que el Evangelio se lleve a muchas personas más, ¿sí? Así que la persona que escucha el Evangelio verdadero de Jesús es transformada. ¿Sí? Esta persona que escucha el Evangelio de Jesús y acepta, se somete al crecimiento espiritual que Dios tiene programado para él. Pero también acepta el desafío de ser un predicador de este mismo Evangelio. En nuestro ministerio, como iglesia cristiana, como iglesia bautista, Jesucristo del Señor, nos enfocamos en este Evangelio. Nos enfocamos en este Evangelio. Tenemos las comisiones con las cuales trabajamos en este ministerio de proclamación. Las comisiones son evangelismo, son discipulado y son misiones, ¿sí? Así que trabajemos en eso, que no sea solamente en teoría, que no sea solamente que lo tengamos escrito en un papel, que no sea solamente que tengamos una persona nombrada para cada una de esas áreas, sino que sea algo que como iglesia sigamos practicando. Recordemos esto, una persona que escucha el Evangelio también acepta ser discipulado. Saulo de Tarso escuchó el Evangelio, se encontró con Jesucristo, su vida fue transformada y después aceptó ser discipulado. Ananías llegó hasta donde estaba él y él aceptó humildemente ser discipulado por Ananías. Y después también decidió llevar el Evangelio a otros. Tomemos la decisión también nosotros de llevar el Evangelio a otros. También entendamos lo siguiente, una persona que va a las misiones a llevar el Evangelio debió haber escuchado primero el Evangelio y debió haber sido transformado y por eso aceptó ese reto, ese desafío para llevar el Evangelio e ir al trabajo misionero. Así que yo les dejo con este desafío. Necesitamos seguir predicando el Evangelio, pero este Evangelio que necesitamos seguir predicando es un Evangelio que transforma vidas. Es un Evangelio que debe ayudar al crecimiento de los que aceptan. Y es un Evangelio que debe desafiar a aquellos que han creído. ¿Sí? Prediquemos este Evangelio como iglesia, como cristianos. Vamos a seguir adelante como iglesia, aún en estos tiempos de contingencia, de pandemia que hemos estado viviendo, debemos seguir predicando, porque es cuando más se necesita. Vamos a orar. Padre, en esta mañana oramos a ti, reconociendo la necesidad que tenemos como iglesias cristianas de llevar el Evangelio a las naciones. Hay muchas personas en este momento que están en sus hogares y que nos están escuchando por estos medios. Ellos escuchan el Evangelio, pero Padre Celestial, te ruego que escuchen el Evangelio que transforme sus vidas. Tal vez hay muchas personas detrás de las pantallas que son malas, que son perversas, que están viviendo como vivía Saulo antes, con malos pensamientos, con malas ideas, con malas acciones. Padre Celestial, toca sus corazones con tu palabra, para que su vida también sea transformada, porque son personas que necesitan de ti, son personas que muchas veces no quieren vivir así, pero así viven porque así entendieron, así creyeron y ahora están viviendo así. Padre Celestial, también te pido que ayudes a esas personas que también están detrás de las pantallas
escuchando el Evangelio. Ayúdales para que esas personas que sufren, esas personas que están siendo violentadas, esas personas que están siendo abusadas, esas personas que están metidas en algún vicio, Padre, te ruego que también el Evangelio llegue a sus corazones y que sus vidas sean transformadas, que se den cuenta que el Evangelio de Jesucristo puede cambiar sus vidas y puede sacarlos de esa situación que están viviendo ahora. Padre Celestial, te ruego que ayudes a esos niños, a esos jóvenes, a esas personas que están desesperados, que están ansiosos, estresados porque no pueden salir de sus hogares en estos tiempos. Te ruego, Padre, que tú los ayudes, que el Evangelio llegue a sus vidas para que encuentren la paz que su corazón necesita. Y Padre Celestial, te ruego por nosotros, tus hijos, los que caminamos contigo, que nos ayude, Señor, a seguir predicando el Evangelio de la forma que sea, que podamos hacerlo sin cesar, porque nosotros sabemos que realmente transforma vidas, porque nuestra vida fue transformada por este Evangelio. Te ruego, Padre Celestial, que nos ayudes a aceptar el desafío de seguir adelante, creciendo y llevando tu Evangelio a otras personas que lo necesitan. Te pido, Padre por Celestial, por los ministerios de nuestra iglesia, con los cuales estamos trabajando, en especial este ministerio de proclamación, para que podamos seguir adelante, que cada uno de los líderes que están en cada área, que no se duerma, que no descanse, que tenga el plan, la idea en su mente de seguir predicando el Evangelio de alguna o de otra manera. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por permitirnos leer tu palabra y darnos cuenta que el Evangelio transforma vidas. Todo esto te lo rogamos por el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo que nos permite. Esperamos pronto volver a vernos de manera presencial. Por lo pronto continuamos adelante predicando la palabra de Dios por estos medios. Hoy por la tarde estaremos también escuchando el mensaje de la palabra de Dios. A las 6 de la tarde les invitamos para que se conecten. Y el próximo domingo lo haremos de la misma manera. Solamente el miércoles tendremos el culto presencial, pero será a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.